Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, ¿cómo está? Bueno, finalmente se aprobó en general la ley llamada Ómnibus y el cuarto intermedio hasta el martes, donde se irá artículo por artículo para seguir podándola y va a quedar seguramente reducida mucho más de lo que se redujo hasta ahora. Ahora, es el proyecto Cachivache que no solamente ha llegado a Davos haciendo una exposición internacional papelonera, sino que también se metió dentro del Parlamento y lograron cosas insólitas dentro de la historia parlamentaria, como que se iniciara una sesión y durante la misma sesión se fuera cambiando lo que se tenía que tratar en la misma, porque lo que era el supuesto despacho de mayoría estaba cambiándose constante y permanentemente. Hubo aprietes de todo tipo, extorsiones públicas del presidente, del ministro de Economía, del vocero presidencial sobre los gobernadores, aprietes que merecen ser llevados a la justicia, y en el mientras tanto, ciudadanos que fueron a hacer actos de presencia con una sensación térmica de 40 grados en la capital argentina, lo que tiene una doble lectura de estos ciudadanos que dieron su presente para protestar sobre lo que estaban haciendo las trenzas de los diputados. Y allí, muy suelto de cuerpo, Miguel Ángel Pichetto dijo que prefería ser traidor que pasar desapercibido en la vida. Fíjense en ustedes la captadura moral de lo que estamos viendo que está ocurriendo en la política argentina para escuchar este tipo de frases sobre quienes han sido partícipes necesarios de todos los tiempos de la política. Un hombre de Lomas de Zamora que se fue al sur, hizo su carrera política en el sur, que volvió, que ahora vive en Vicente López, nada más ni nada menos que en la calle Gaspar Campos, a unas cuadras de donde vivió Perón, y que pretende justificar su panquequeada constante y permanente de ser vicepresidente de Macri a olvidarse de la marcha y del activismo peronista para pasar a decir cualquier disparate como el que le hacíamos referencia. Bueno, en este clima, con este nivel y con estas cosas que tenemos para todos los gustos, que sería muy largo enumerar, se viene desarrollando lo que es una verdadera tragedia para la historia del Congreso Nacional, porque nunca en la historia del Congreso y del Parlamento pasó lo que está pasando en este momento. A tal punto que nos encontramos ahora que en el cuarto intermedio del martes todavía puede haber alguna sorpresa desagradable para el gobierno, porque están discutiendo una participación del impuesto país que no lo quieren aceptar y que podría hacer que haya un cambio en la votación. Mientras todo esto pasa, tuvimos un nuevo título mundial. Un título mundial que pasó desapercibido, pero que tenemos un campeón mundial de la garrocha. El garrochero consagrado campeón mundial es Daniel Scioli. Se consagró en este deporte pese a su problema físico, luego de haber saltado todas las vallas imaginarias en la política argentina. Miren, Daniel vio como su padre fue uno de los primeros recaudadores de la familia Alfonsín. Después, cuando apareció Menem, que inventó a figuras fuera de la política porque no había referencias
para asegurar electoralmente una elección, lo hizo candidato a Reutemann, a Palito Ortega y a varios más, y también lo buscó para que tuviera alguna participación en la ciudad a Daniel Scioli. Scioli empezó a trabajar en la misma forma en que Mauricio Macri era o daba sus primeros pasos para ser candidato a jefe de gobierno. Un día, en el Sindicato de los Trabajadores Municipales, que orienta Amadeo Yenta, se hizo una reunión de todos los de Capital, del peronismo de Capital. Todos tenían la certeza de que Scioli ganaba la elección porteña, se fueron todos felices y contentos, y en aquel momento Duhalde había tomado una determinación. Había 3 candidatos del peronismo, uno era Kirchner, otro era Rodríguez Sá y otro era Menem, y a los 3 le dio la habilitación como partido justicialista. Uno de ellos no podía conseguir candidato a vicepresidente y no podía participar. No entraban ninguno porque a nadie lo quería acompañar, porque le parecía que no tenía ninguna chance. El propio Carlos Menem, que estaba persuadido de que si Kirchner y Rodríguez Sá participaban y dividían los votos, él iba a ser electo, fue el que le buscó el compañero de fórmula. Y después de haber sido proclamado candidato a jefe de gobierno de la ciudad, Daniel Scioli, lo llamó Menem y le ofreció ser el candidato a vicepresidente de Néstor Kirchner. Es decir, la fórmula Kirchner-Scioli la hizo Carlos Menem. Y finalmente, Scioli aceptó y dejó a todos los porteños del peronismo parados, nadie entendía qué había pasado, y fue candidato a vicepresidente de una fórmula que finalmente terminó ganando. En ese tiempo fue el vicepresidente, después fue gobernador, luego cuando una de las crisis que hubo también anteriores a la de Rodríguez Sá, anduvo deambulando por allí para ser secretario de lo que ahora le han ofrecido de Deportes y Turismo. Después fue embajador y ahora va a ser no ministro, sino secretario del proyecto Cachivache. Se ha consagrado como el campeón mundial de la garrocha, saltando constante y permanentemente de un lado para otro para tomar un camino, el único que le importó siempre, que era arreglar sus cuestiones personales y no el de la masa o de la sociedad. Y así estamos, naufragando en las ilusiones del pueblo, que ve como uno a uno van claudicando sus imaginarios dirigentes, que fueron todos candidatos, pero ninguno que ha conducido nada, y entonces hay una tremenda carencia de conducción, hay un debate interno muy fuerte, pero nadie aparece, y en el mientras tanto, y en España, está viviendo para cumplir hoy años la presidenta María Estela Martínez de Perón, 94 años, en su día de nacimiento, de la que fuera responsable de asumir en el momento más difícil, cuando se hizo inmortal el general Perón, la conducción de la República, a la que todavía no se le reconoció ni siquiera con un busto en el Salón de los Presidentes. Así que en España está Isabel. Y en España también está Fernández, que se exilió por su cuenta, el que dijo, después de haber ganado, que no le iba a gustar al peronismo que dijera que él se sentía socialdemócrata. Y entonces, su historia, donde su padrastro, que era dirigente radical, lo había llevado para que fuera dirigente, Alberto Fernández me refiero, de la Juventud Radical de Alberto Asef, y que allí empezó a trabajar, y cuando ganó Alfonsín tuvo su primer conchavo cuando lo nombraron como asesor legal, por ser abogado, en
el Ministerio de Economía, y nada más ni nada menos que del escándalo económico de Surbil, el mismo que dijo al poco tiempo de haber ganado las elecciones que él se sentía más socialdemócrata que peronista, y que se expropió la presidencia del Partido Justicialista, que no ha renunciado y que está en España. Ustedes se dan cuenta lo que nos está ocurriendo como sociedad. Ustedes se dan cuenta lo que está pasando en el propio peronismo. Bueno, de esto se trata, de saber y de hablar claro, porque en el mientras tanto la CGT ya se prepara para otro paro y también hay una situación de movilización de los movimientos sociales, de los ciudadanos en general, que no sabemos en qué puede terminar. Estamos frente a un momento bisagra de la historia política nacional. Mientras tanto, el proyecto Cachivache comprometió absolutamente a la Argentina en lo que podríamos decir una alineación absoluta con Estados Unidos. En unos meses van a haber un portaaviones de más de 300 metros, el cuarto de la flota norteamericana en importancia, un portaaviones atómico que viene a hacer, entre comillas lo que estoy diciendo, ejercicios simultáneos en común con nosotros, con los nuestros, que posiblemente empiecen a probar algunos F-16 que compraron con tecnología trazada de 30 años. Lo cierto y lo real es que el Comando Sur y la generala apretadora recibió al jefe de gabinete que fue a pedir auxilio en caso que se hiciera falta, y la demostración es: mando el portaaviones no solamente para hacer un ejercicio conjunto, sino para decir que esa parte del mundo nos pertenece porque es nuestra propia cocina, la parte posterior, y no pueden estar ni los chinos ni los rusos, y eso le pertenece a Estados Unidos. Y el jefe de gabinete dijo: claro, por eso estamos diciendo, vengan que serán bien recibidos. En unos meses ustedes van a ver una presentación insólita, que algunos toman como apoyo al gobierno de Milei, pero que en realidad es ponerle a la Argentina absolutamente de rodillas, porque ya no seremos dueños de nuestro propio país.